Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. En esta oportunidad contamos con la presencia del profesor David Vargas Castro. Él es psicoanalista, magíster en psicoanálisis y actualmente es doctorando en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Vamos a leer brevemente un fragmento de lo que obviamente es su currículum, que es amplio y por razones de tiempo obviamente no se puede leer en toda su justicia, pero lo que puedo decir es que el ponente de hoy es docente, investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Marina Mercante. Es miembro del Foro Analítico de Río de la Plata y es autor de los libros El suicidio como acto y sus paradojas, que se emitió en 2020, y Transferencia y posición del analista en Freud, Klein y Lacan, que se emitió en 2012. Y es autor también de numerosos artículos publicados en revistas especializadas. Lo que se va a exponer el día de hoy es la presentación de un libro, de uno de sus libros, que es El suicidio como acto y sus paradojas, que también fue el tema de una presentación de tesis de maestría, si no mal recuerdo. Profesor Vargas, ¿estoy en lo correcto? Sí, así es. Y algunas de las preguntas que el profesor va a responder son las siguientes, que ¿es el suicidio siempre una expresión de una psicopatología? ¿Expresa libertad? ¿Puede prevenirse? ¿Cuáles son los dilemas éticos que implica para los profesionales de la salud mental? Desde la antigüedad hasta la actualidad, menciona, los seres humanos se han dado muerte y también han sido diversas las perspectivas que se han tenido al respecto. Resulta entonces fundamental preguntarnos qué lugar tiene el suicidio en el marco del capitalismo y su imperativo de felicidad. Hay algunas cosas más, pero me parece que esto es lo esencial y no habría nada más que cederle la palabra al ponente. Tiene la palabra, profesor David. Muchas gracias de nuevo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, inicialmente agradecer la invitación a este coloquio internacional de filosofía, que bueno, además tiene la pregunta respecto a esta articulación, ¿no? Filosofía, política y pandemia. Y además agradecer especialmente la invitación que me extendió Cristian Rendomi a hablar a propósito de mi libro, que bueno, de todas formas, también un poco para ponerlo en el contexto, más que presentar el libro en su completud, ya que bueno, requeriría un tiempo quizás demasiado tiempo para desarrollarse y con el que no contamos actualmente, sí me interesaba, bueno, poder ubicar ciertas perspectivas filosóficas que resultan fundamentales para poder pensar lo que Lacan desarrolló a propósito del suicidio como acto, ¿no? Que es uno de los estatutos con los cuales Lacan pensó el suicidio, lo que desde ya nos va a marcar que no es posible pensarlo de una forma inequívoca o solamente teniendo un solo significado. A mí, por ejemplo, me resultó sumamente interesante que si bien, bueno, en el libro yo hago un énfasis en Lacan, ya en Freud encontramos
en los desarrollos de lo que él plantea respecto a el dualismo pulsional entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Allí nosotros ya podemos encontrar una referencia al filósofo Empédocles. Y además es Empédocles de Acragas, y que además es importante destacar que Lacan, a su manera, también se va a servir de, especialmente del suicidio de este filósofo, ¿no? Me refiero precisamente a esta versión que se tiene de la muerte de Empédocles, ya que precisamente hay diferentes versiones, pero bueno, una de ellas es aquella en donde se arroja al volcán Etna. Lacan va a hacer una lectura sirviéndose tanto de los desarrollos de Heidegger en Ser y Tiempo, así como los de Hegel a propósito de la dialéctica en el amor y el esclavo. Pero bueno, ya llegaremos un poco a eso. Antes, uno de los capítulos, por ejemplo, del libro, que a mí me parecen fundamentales para tener una perspectiva menos sesgada respecto al suicidio, es hacer un rastreo histórico, como intentando responder cuáles han sido las perspectivas que se han tenido a lo largo de la historia. Para mí es fundamental porque nos impide caer en este error común que a veces tenemos, de pensar que la historia ha sido la misma desde siempre, que la interpretación que podemos hacer de un acontecimiento es siempre el mismo, y además perdiéndonos el contexto en el cual ocurren ciertos sucesos, y también cómo un discurso posibilita ciertas lecturas y excluye o reprime, bien podríamos decir así, la expresión de algunas otras. Por ejemplo, nosotros nos podríamos remitir inicialmente a Platón en el libro 9 del Código Penal, donde él se pregunta a propósito de los castigos que han de aplicarse en caso de asesinato. Y entonces allí se pregunta qué pena debe sufrir quien mate a aquel del cual se suele decir que es el más querido y próximo. Cito, dice Platón, me refiero al que se mate a sí mismo, impidiendo con violencia el cumplimiento de su destino, sin que se le ordene judicialmente la ciudad, ni forzado por una mala suerte que le hubiera tocado con un dolor excesivo e inevitable, ni porque lo aqueje una vergüenza que ponga a su vida en un callejón sin salida y la haga imposible de ser vivida, sino que se aplica eventualmente un castigo injusto a sí mismo por pereza y por una cobardía propia de la falta de hombría. Es interesante porque en ese pequeño párrafo podemos detectar ciertas perspectivas que se tienen del suicidio aún en la actualidad, como es, por ejemplo, el asunto de la cobardía. Pero además es interesante porque, como vemos, Platón enumera diferentes razones por las cuales sí podría ser legitimado el suicidio versus aquellas en las que no, como serían precisamente por cobardía, ¿no? Entonces ahí ya de entrada vemos esta pluralidad de estatutos. Entonces ahí, más que hablar de suicidio en singular, podemos ver precisamente la variedad de lecturas que podemos hacer de este fenómeno. También, por ejemplo, en Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, retoma, por ejemplo, el asunto de la cobardía, y entonces dice que tanto el cobarde, el temerario y el valiente se comportan de diversa forma frente a los mismos hechos. Dice, mientras que el primero cede en la acción, el segundo es precipitado y el tercero se mantiene sereno previamente y acciona cuando se presenta el hecho.
De esta forma, los dos primeros, es decir, el cobarde y el temerario, pecan por exceso o por defecto, mientras que el tercero, es decir, el valiente, da cuenta de la debida mesura, propia de una actitud intermedia acorde a la virtud. El valor se expresa así en el punto intermedio entre las cosas que generan confianza y temor, eligiendo y soportando en tanto es honroso hacerlo y deshonroso no hacerlo. Ahí aparece precisamente también el lugar central que tiene el suicidio en relación al honor. Por eso, también como decía previamente con Platón, está esta referencia a la cobardía. También, por supuesto, tenemos quizás más conocido la referencia a los estoicos, ¿no? Esta escuela que precisamente la perspectiva que tenía era que más que darle una predominancia a vivir mucho, se trataba de vivir bien, y que entonces en el momento en donde no fuese posible vivir bien, era necesario precisamente morir bien. Y también señalan algunas situaciones, por ejemplo, Séneca, que bueno, es su mayor representante, en un texto que se ha titulado Cartas a Lucrecio. Allí hay un lugar específico en donde señala en qué momentos el sabio debe suicidarse, ¿no? Cuáles serían como las situaciones en las cuales podría ser válido el suicidio. Y una de ellas, por ejemplo, es la presencia de un padecimiento incurable, ¿no? Que hace de la vida insoportable, ¿no? Le señalo esto porque también es un tema de actualidad, por ejemplo, respecto a la eutanasia, pero que además resuena con ciertas elaboraciones freudianas. Por ejemplo, Freud en un momento señala que el deber primero de todo ser vivo es el de soportar la vida, y Lacan, si bien no hace una mención explícita a esta referencia, nosotros nos damos cuenta que tiene una perspectiva distinta a la freudiana, ¿no? Precisamente porque hay una referencia, para adelantarlo, en donde Lacan expresa que siente gratitud por los estoicos, no solamente por, dice él, adelantarse a los desarrollos que él va a hacer respecto al significante, sino a la perspectiva respecto al suicidio. Dice, además, que es gracias a los estoicos que él tiene respeto al suicidio. Entonces, como les decía, tenemos esta perspectiva de Platón, Aristóteles, los estoicos, pero además contrasta precisamente con la perspectiva cristiana, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la cual la vida tiene un valor especial y sagrado gracias a que ésta es dada por Dios. Mientras que en la perspectiva estoica la vida no tiene un valor por sí misma, sino de acuerdo a cómo se viva. Se trata entonces, como lo manifiesta Séneca, de que lo bueno no es vivir, sino vivir bien, siendo la subsistencia biológica insuficiente para justificar una existencia acorde a la ética estoica, en donde lo importante era morir bien o mal, no más pronto o más tarde, entendiendo morir bien cuando se evita vivir mal. Además, y a propósito de temas de actualidad, y en el marco de la pandemia, esto también nos puede hacer pensar respecto a ciertas políticas que se han llevado adelante en algunas naciones, ciertas políticas de Estado, en las cuales, en aras de pensar en darle una prioridad a la supervivencia, en algunas ocasiones, digamos, lo que se produce es precisamente un menoscabo a nivel de la vivencia, digamos, en tanto que los seres humanos no somos solamente
en tanto sobrevivimos, sino que además hay algo en el orden de la vida que, como dice Lacan, solo tiene valor en tanto que se arriesga. Volviendo, por ejemplo, a las diferentes perspectivas a lo largo de la historia, bueno, ya en la Edad Moderna, por ejemplo, David Hume, en su texto sobre las falsas creencias del suicidio, la inmortalidad del alma y las supersticiones, considera que, cito, si disponer de la vida humana estuviera totalmente reservado a la particular competencia del Todopoderoso, de manera tal que si lo hicieran los hombres cometerían una intromisión en la potestad divina, las acciones que tienden a preservar la vida serían igualmente criminales que las que procuran su destrucción. A mí esta perspectiva fue una de las que me resultaron más interesantes, porque me parece ir en contra del sentido común. Precisamente, bueno, solidaria de la lectura que realiza San Agustín respecto al mandamiento no matarás, que entonces él lo que dice es que, bueno, precisamente el suicida incurriría en ese mandamiento, y cuando, además, si vamos a la Biblia, no hay en ninguno de los suicidios no hay ningún tipo de juicio negativo, tampoco positivo, respecto al suicidio. Es gracias a la lectura que realiza San Agustín que se propaga esta idea de el suicidio como algo negativo, ¿no? Después esto, por supuesto, a lo largo de la historia va a ir sufriendo ciertas transformaciones desde esta perspectiva del pecado hasta aquella en relación a la enfermedad mental. Pero esta perspectiva de Hume me parece interesante precisamente porque, en síntesis, lo que señala es que, en últimas, es un signo, digamos, de prepotencia humana creer que en el suicidio no se estaría manifestando también la voluntad divina, ¿no? Como si pudiese sustraerse de alguna forma el hombre a la voluntad divina, aún en esa acción que pareciera ir en contra. Tenemos, por supuesto, bueno, también la perspectiva de Kant en Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres, en donde propone al suicidio como una transgresión, ya que va en contra del deber de vivir, así como defiende un argumento social en contra del suicidio al considerar que puede constituir un atropello contra terceros, porque al quitarse la vida, el suicida falta a sus obligaciones para con sus conciudadanos. Más aún, el filósofo sentencia que, por más individual que parezca, el suicidio afecta a toda la humanidad en tanto destruye al sujeto de la moralidad, lo que es equiparable a sacar del mundo la moral misma, ya que ésta requiere de su vida como soporte. Tenemos también a Schopenhauer, quien en el libro sobre el dolor del mundo, el suicidio y la voluntad de vivir, se pregunta si el suicidio es condenable, ¿no? Esta pregunta que late desde el principio respecto a cómo juzgar al suicidio. Entonces, Schopenhauer, remitiéndose a los filósofos estoicos y citando, por ejemplo, el ensayo de Hume también y la tragedia Hamlet, que, bueno, la tragedia Hamlet tiene un lugar en la historia muy importante porque nos muestra ya lo que va a suceder años después, ¿no? Esta perspectiva de el suicidio como signo de debilidad, por ejemplo, allí el suicidio de Ofelia, y especialmente también de extravío mental. Entonces, Schopenhauer realiza una crítica al cristianismo, señalando que, contrario a las acusaciones de cobardía, criminalidad y locura que se han hecho en torno al suicida, dice él, nada hay en el mundo sobre lo cual tenga cada uno un derecho tan indiscutible como sobre su propia persona y vida. Por su parte, por ejemplo, también Karl Jasper, quien no solo filósofo, sino psiquiatra, advirtió que la vía más simple ha sido creer a todo suicida un loco, forma de obturar cualquier pregunta por los motivos de la acción. Al otorgar como causa una enfermedad mental,
al suicidio es posible de ser diagnosticada por un especialista solamente por sus síntomas. Sin embargo, sirviéndose de datos estadísticos, Jasper señala que tan solo 1/3 de los suicidas alemanes son enfermos mentales. De allí que sentencie que no sea posible establecer la supuesta relación causa-efecto entre enfermedad mental y suicidio. Que esta es una cuestión que actualmente parece haberse dejado de señalar, como si ya fuera un asunto resuelto, y de ninguna manera es así. Esta perspectiva, basada en la perturbación mental, encuentra clara expresión en la implementación de la camisa de fuerza, en donde el paciente se inmoviliza para que justamente no se ponga en riesgo a otros ni a sí mismo, lo cual es el paradigma de la anulación de esta expresión con la cual al principio se consideraba el suicidio. Digamos, la palabra suicidio es una palabra que llega tardíamente, pero la primera expresión que se tenía para hablar del suicidio era por mano propia. Entonces, ¿qué sucedió? Que esta referencia a la mano propia también se comienza a tornar, digamos, así como desaparece y la perspectiva del suicidio comienza a pensarse a nivel de algún trastorno mental, entonces ya se deja de pensar el suicidio en singularidad y entonces ya se habla del suicidio como si fuera un fenómeno que pudiese responderse de la misma forma en todos los casos. Y bueno, para señalar un filósofo más, por lo menos, con el que me encontré en mi recorrido, es precisamente, bueno, Émile Cioran, quien me pareció interesante también su propuesta, porque él lo que señala es que contar con la idea de poderse suicidar puede ser una forma también de soportar las inclemencias de la vida. Y entonces él precisa que no se trata de suicidarse, así como cuando Camus decía que precisamente él no es que estaba a favor del suicidio porque se trataba de sostener el absurdo de la vida, no de resolver el absurdo de la vida. Cioran nos dice, por ejemplo, sin el suicidio la vida sería, en mi opinión, verdaderamente insoportable. No necesitamos matarnos, necesitamos saber que podemos matarnos. Esa idea es exaltante, te permite soportarlo todo. Es una de las mayores ventajas que se le han brindado al hombre. No es complicado, yo no hago por el suicidio, sino solo por la utilidad de esa idea, ¿no? Me parece que es una precisión fundamental que realiza Cioran, sobre todo para que no quede la cuestión en una suerte de apología del suicidio. Porque además también en la tentación que implica la comprensión, y digámoslo así, la rápida comprensión, más o menos podríamos decir que en la actualidad si alguien emite algún tipo de opinión, de trabajo, de investigación respecto al suicidio y no se presenta expresamente en contra, inmediatamente se comprende que está a favor, ¿no? Me parece que, como dije antes, es propio justamente de esta comprensión rápida, porque por lo menos desde el psicoanálisis no se trata de estar ni a favor ni en contra, sino poder entender en cada caso cuál es la lógica que está allí, tanto en lo que sería una idea suicida, un intento suicida, una amenaza suicida o un suicidio efectivamente consumado, ¿no? Hay que entender en cada caso de qué se trata, no podemos hacer una generalización. Y me parece que además los autores que les comenté previamente, estas perspectivas filosóficas, dan cuenta de la necesidad de esta pluralidad. Y que además, como también les dije, que Lacan y Freud se hayan tenido que servir de la filosofía, por supuesto que no es solamente el campo del que se sirvieron, pero bueno, a propósito del espacio en el que estoy ahora, me parece que es importante que los analistas no nos olvidemos de
de estos fundamentos filosóficos. Hago esta referencia porque algunos colegas parecen considerar que no es pertinente ¿no? estas referencias filosóficas y que, bueno, el psicoanálisis al no ser una filosofía, entonces no tendríamos que dar cuenta de esto. No, me parece que es una perspectiva errónea, sobre todo que remitirnos a las fuentes originales, por lo menos es algo que a mí siempre me ha servido a la hora de investigar, nos clarifica también para entender algunos aportes de nuestros maestros en psicoanálisis. Para mencionar y bueno, también ir cerrando y dar lugar a las preguntas, a los comentarios, en Lacan, y ya precisamente respecto al suicidio como acto, nosotros encontramos en un texto tan fundamental como es Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis, que Lacan se remite al suicidio de Empédocles, como les decía, y entonces allí hace mención al ser para la muerte, por supuesto que también como les decía antes, respecto a ser y tiempo, y a la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. De todas formas, hay que saber que digamos, la lectura que realiza Lacan de Hegel está atravesada también por la lectura que realiza Alexander Kojev de Hegel. Pero respecto a esto, a mí me parece fundamental traerles un párrafo justamente en la lectura que realiza Kojev de la dialéctica del amo y el esclavo, porque Lacan toma muy fuertemente la siguiente aseveración, ¿no? Para que el hombre devenga humano y se diferencie así del animal, es necesario que su deseo humano predomine sobre el deseo animal, lo cual logra poniendo en riesgo su vida, ya que el fin último del deseo animal es la de conservar la vida. Pero todo deseo es deseo de un valor. El valor supremo para el animal es su vida animal. Todos los deseos del animal son en última instancia una función del deseo que tiene de conservar su vida. El deseo humano debe superar ese deseo de conservación. Dicho de otro modo, el hombre no se considera humano si no arriesga su vida animal en función de su deseo humano. Es por este riesgo que la realidad humana se crea y reconoce como tal, distinguiéndose así de la realidad natural. El hombre se reconoce humano al arriesgar su vida para satisfacer su deseo humano, es decir, su deseo que se dirige sobre otro deseo. Pero desear un deseo es querer superponerse a sí mismo al valor deseado en ese deseo, porque sin esta sustitución se desearía el valor, el objeto deseado y no el deseo mismo. Esta referencia, además, no solamente para poner en primer plano cómo, digamos, el deseo humano trasciende al deseo animal, es fundamental porque también pone en evidencia algo que atraviesa toda la enseñanza de Lacan, y es la perspectiva que tiene respecto al deseo. Lacan, cuando plantea el deseo desde el principio, y es una de las invariantes en toda la enseñanza de Lacan, Lacan va a decir que el deseo es el deseo del otro. Y acá podemos ver prácticamente cómo Lacan lo toma directamente de Hegel, y bueno, de la lectura que realiza Kojev de Hegel. También, bueno, para terminar, me parece fundamental entender que, si bien, como les decía al inicio, el libro está consagrado a poder entender la perspectiva del acto, qué entendemos por acto en psicoanálisis lacaniano, y cómo articular esto al suicidio. Lo que a mí me parece fundamental transmitir es que cuando Lacan piensa este estatuto del suicidio, retomando estas perspectivas filosóficas y además viéndose en la necesidad de hacer una mirada hacia Oriente. Esto también es importante porque
lo que por lo menos yo pude ubicar es que Lacan pesca que, bueno, que por supuesto la mirada occidental respecto al suicidio y a la muerte en general no es la misma en Occidente que en Oriente, y que, bueno, en Oriente precisamente tienen una perspectiva bastante distinta y menos de un juicio adverso respecto al suicidio, y eso le permite a él tener una lectura un poco más amplia respecto a este fenómeno. Igualmente es fundamental pensar que cuando Lacan intenta desligar algunos suicidios de una perspectiva psicopatológica, es también otorgarle cierta dignidad a una acción que parece ser condenada a ser pensada desde ciertas perspectivas, digamos, como una decisión que no sería tal, que sería consecuencia de aumento o disminución de ciertos transmisores, o solamente consecuencia de cierta situación socioeconómica. ¿No? Me parece que Lacan lo que toma allí es que, por supuesto que la perspectiva que él tiene de sujeto no es la de estar desconectado de lo social, pero que no podemos estar pensando que, digamos, en una causalidad lineal, como por ejemplo, bueno, también depende de la perspectiva. Durkheim, cuando plantea y hace un aporte tan importante a propósito del suicidio, sobre esta perspectiva social. Lo que en psicoanálisis por lo menos planteamos es que no es sin esta referencia a lo social, y por eso Lacan se interesó especialmente en lo que él desarrolló a propósito de los discursos, ¿no? en relación a los modos que cada discurso establece el lazo social. Y bueno, esto especialmente también en lo que él llama un falso discurso respecto al capitalismo, ¿no? En donde, como decía Cristian en la presentación, en este imperativo de felicidad y consumo, bueno, a veces el suicidio viene a ser uno de los mayores objetores digamos, a esta maquinaria infernal. Así que bueno, por ahora era lo que quería transmitir de mi libro, así que vamos a darle algún espacio a preguntas, comentarios que puedan surgir. Muchas gracias por la presentación, profesor. Ha sido variopinta. No sé si usted quiere continuar con la ronda de preguntas o hay algo que quiera precisar antes de... No, precisamente, bueno, a partir de las preguntas y el interés que vaya surgiendo, me parece que ahí podría aprovechar para agregar alguna cosa, aclarar alguna otra. Sí, han llegado algunas porque Sí. se está transmitiendo en las diversas páginas de las instituciones y asociaciones que están promulgando, ¿no? Y el conocimiento de diversas maneras, y los que están organizando este evento. Sí. Han llegado unas 2 preguntas, pero acá 2 compañeros que somos los que estamos haciendo la transmisión ya habíamos realizado algunas, así que vamos a saltear una de nosotros y una del público y luego terminamos con todas las del público. Dale. Profesor, la muerte, y no necesariamente el suicidio, pero la muerte en sí ya es un significante muy potente, incluso en la historia de la filosofía. Ha sido vista de maneras muy distintas. Algunos la usan incluso como motor de despliegue para poder generar ideas, una condición existencial que altera las posibilidades de hacer conocimiento y por ende, tanto en temporalidad, ¿no? Viendo de que no somos eternos y en un momento se nos va a acabar esto,
Ujú. Algunos, claro, como usted había mencionado en la dialéctica hegeliana se ven cuando, ¿por qué el esclavo, por Es miedo, esclavo. bueno, esclavo o siervo, ¿no? Porque el término es siervo. Ah, Hay claro. señorío y servidumbre en sí. Claro, No, pero no sé. digamos a propósito de la cobardía, ¿no? De lo que señalaba antes, como precisamente lo que se señala es que es siervo en tanto que teme poner en riesgo la vida. Sí, y el amo también tiene temor de otras cosas, Ah, sí, pero sí, sí, por ambos, supuesto. ambos, Pero no de eso, digamos. claro, pero es el temor, es el miedo el que, digamos, disuelve la realidad vigente Mm. y genera una ansiedad, una especie de ansiedad por seguir realizando cosas importantes en la vida hasta antes de que ésta se te acabe. Pero es valiosa la vida, por eso es que el siervo valora la vida y quiere seguir viviendo, incluso si eso significa vivir como siervo. Claro, el asunto allí me parece que es, por ejemplo, Freud tenía una expresión que a mí me parece que hay que matizar. Freud decía que quien se preguntaba por el sentido de la vida estaba enfermo. Digo que me parece que es importante matizarla porque creo que es una pregunta necesaria en nuestra actualidad. Un poco tomando lo que vos señalabas de, bueno, dado que el siervo eh, considera la vida como valiosa, y sin duda lo es, porque si no, digamos, ponerla, arriesgarla, tiene valor en tanto que se valora la vida, digamos, no se arriesga a algo que fácilmente podríamos decir, bueno, puedo perderlo y no pasa nada, ¿no? Como no se arriesga, digámoslo así, con lo que sobra, sino precisamente con lo más valioso de cada quien. Por eso Lacan también piensa el acto en psicoanálisis en relación a la apuesta, ¿no? Sobre todo por también la dimensión de incertidumbre que aplica, ¿no? Uno hace una apuesta y después advierte si ganó, si perdió, pero la apuesta como tal ya tiene un valor en sí mismo. Entonces digo que me parece importante el asunto de la pregunta por el sentido de la vida, porque vos decías que bueno, este asunto de hacer cosas importantes. Ahora, a veces es importante hacerse la pregunta de qué importante para quién. Por ejemplo, en un análisis, a veces es una de las preguntas que alguien se puede hacer. Esta carrera que estudié, este trabajo que soporto, esta pareja que tengo, ¿es algo que yo quiera hacer o es algo que yo he venido haciendo porque responde a cierto ideal que tengo? ¿No? Me parece que es un interrogante que, como decían, esta maquinaria infernal digamos, del capitalismo, una pareja, un estudio, el trabajo, bueno, todo termina siendo equivalente. Entonces, hay que casarse o hay que no casarse, hay que tener hijos o no tener hijos. Bueno, ese hay que responde a cierto ideal que, bueno, me parece que a veces es necesario, especialmente cuando hace sufrimiento, interrogar, poner en cuestión. Y un espacio de análisis es un lugar privilegiado para repreguntarse estas cosas. Profesor, Sí, este, permítame un segundo. sí. Profesor, me llegan unas preguntas que coinciden mucho con las preguntas que ya se habían realizado, así que voy a empezar independientemente de la persona a quien las escriba. Dale, bueno. La pregunta que ha sido más apoyada para que se realice primero es, ¿considera usted de que hay, digamos, es decir, épocas que generen o incentiven más a la gente, tal vez de manera más objetiva, de manera más subliminal, pero que empujen a la gente a suicidarse? Hay picos altos de suicidio
en algunas etapas de la historia que sean particularmente exageradas o más trascendentales que otras, porque sabemos que la vida es vida, pero hay que han movido a la gente a suicidarse, o razones distintas que estas tengan para suicidarse que se puedan argumentar de manera histórica, como inclinación de por qué, ¿no? Bueno, es una pregunta que me sirve para abrir más preguntas. Uno podría pensar, por ejemplo, que siguiendo esta lógica, no sé, como que el suicidio podría ser una forma de escapar del sufrimiento, ¿no? Digamos que uno piensa que el suicidio puede ser una forma de escapar del sufrimiento. Si hay algo que particularmente llama la atención, es la prácticamente nula presencia de suicidios en los tiempos de guerra o en situaciones, por ejemplo, en los campos de concentración. No era que hubiesen suicidios a montones. Y uno podría pensar, bueno, podía ser una forma de sustraerse a este amo inclemente. Pero eso es una lectura, digamos, apresurada del asunto, porque me parece que a cada quien se le jugaba de una forma distinta. No quiere decir que en los campos de concentración, no quiere decir que en las guerras no hayan suicidio. Lo que quiero señalar con esto es, digamos, respecto a esta idea de suicidio como una forma de sustraerse del sufrimiento, me parece que contrasta bastante con estas situaciones de sufrimiento extremo en donde prácticamente no hay suicidios. Y poniéndolo, digamos, en paralelo con algunos países en los que uno podría pensar que, bueno, hay una alta calidad de vida, que hay un buen estado socioeconómico y que presentan altas tasas de suicidio. Entonces, digamos, son como cuestiones que afortunadamente van en contra del sentido común, ¿no? De esto que diríamos, bueno, entonces sí, supuestamente no nos faltara dinero, entonces esto nos traería menos sufrimiento, entonces habría menos suicidios. No es así, no hay garantía de nada de eso. Así como al contrario, y también planteando cierta paradoja, ¿no? Es que uno podría decir, bueno, entonces digamos, el contraejemplo sería que en los estratos socioeconómicos bajos hay mayores suicidios que en los estratos socioeconómicos altos. Tampoco es así. Entonces, un poco también lo señalaba previamente, cómo no podemos establecer una única causa para el suicidio, ya sea psicológica, social, económica, política, no alcanza con una sola perspectiva, sino que es un entrecruzamiento de estas. Freud tenía una forma que a mi criterio, bueno, es coherente con lo que estoy diciendo, que él hablaba de sobredeterminación. Y esta sobredeterminación, él habla de sobredeterminación psíquica, yo un poco saco la cuestión psíquica, porque me parece interesante es este asunto de la sobredeterminación, es decir, no hay solamente una causa que podría tener como efecto suicidio. Por ejemplo, no sé, quizás para los más jóvenes, a los menos jóvenes, no sé, hasta se ha llegado a decir que en algún momento de mi vida, yo me acuerdo de cuando tenía menos años, que se decía, bueno, si se escucha la música de tal cantante, la gente se suicida. Y no, los datos desmentían eso. Entonces me parece que entra en esta lógica de intentar ubicar dónde está el origen de este supuesto mal. Y para precisar respecto al asunto de la época, que me parece que un poco como para ordenar la pregunta por la época, podríamos pensarla a nivel de discurso. Porque, a ver, por ejemplo, dependiendo de la perspectiva que en cada época se tenga, uno podría pensar que entonces habían menos o más suicidios. Entonces, por ejemplo, la perspectiva que uno puede leer en la época de Dante, cuando Dante escribe la Divina Comedia, hay un infierno dedicado
a los suicidas, y la verdad que no la pasan bastante bien. Entonces, algunos habrán desistido del suicidio, no vaya a ser que terminaran convertidos en árboles sin ramas, carentes de su cuerpo, como dice, ahí señala Dante, porque no se le podía, digamos, no merecían volver a tener un cuerpo cuando ellos atentaron contra ese bien divino. Pero esto tampoco es que impidió que hubiesen suicidios en ese momento. Yo podría aventurar, lo que pasa es que a veces los analistas tenemos una perspectiva que a mi criterio es bastante ingenua, de a veces querer encontrar como el huevo de la serpiente, ¿no? Como la causa primera de los males, en lo que Lacan llama el falso discurso capitalista. Entonces, digo, me parece que puede, en este empuje al consumo y en este imperativo de felicidad, que si entonces no eres feliz, la vida no tiene sentido, uno podría pensar ahí, bueno, entonces habría un mayor empuje al suicidio. Pero esa es una de las aristas del asunto. Me parece que no alcanza, y por eso es que, como decía antes, para pensar en el suicidio necesitamos también no solo la dimensión de discurso de la época, sino también la vivencia singular que ha tenido cada sujeto en su historia personal. Profesor, continuando con la ronda de preguntas, llega una un poco curiosa, es si se puede justificar el suicidio asistido, si se puede justificar, esa es la pregunta, supongo, y agrego yo, de manera moral, se puede justificar. ¿Cómo se apreciaría axiológica, valorativamente, el suicidio asistido? Yo creo que, digamos, dependiendo también qué perspectiva se tenga respecto a qué es vivir dignamente. Y también dependiendo digamos, del discurso en el que se esté, porque, a ver, podemos pensar desde cierta perspectiva médica. Recordemos que el médico hace el juramento hipocrático. Entonces, entraría en conflicto ahí, digamos, la muerte asistida, o la eutanasia, entraría en conflicto con el juramento hipocrático. Ahora bien, lo que también digamos, lo que se constata en los hechos, más allá de las cuestiones legales, es que a veces hay quienes, cercano digamos, al padeciente, hay quienes, bueno, terminan asistiéndolo a pesar de las consecuencias que después va a recaer sobre estas personas, ¿no? Es decir, me parece que está la cuestión de la responsabilidad, y creo que es algo que, digamos, que debería hacernos repreguntarnos sobre la pregunta de, vos hace un rato decías lo de, bueno, la vida es la vida, pero me parece que no sé si la vida es la vida. O sea, no se trata, o por lo menos creo que es algo importante a repreguntarnos, de qué entendemos por una vida vivible. Considera, además, esto me parece que especialmente debe recaer digamos, en el sujeto que padece, porque desde afuera, ya sea médicos, ya sea psicoanalistas, psiquiatras, filósofos, en fin, desde afuera me parece que todos un poco podemos decir algo, pero el que padece, en últimas, es el que tiene la última palabra allí. Y me parece que a veces es importante poder escuchar en el marco de qué se está pidiendo, por ejemplo, un suicidio asistido. Para dar un ejemplo sin ir muy lejos, así como
Freud hablaba de este deber de soportar la vida, recordemos, o no sé si recordar, capaz algunos no lo saben, Freud, la muerte de Freud es por una muerte asistida por parte de su médico personal. Entonces yo creo que más que quizás buscar justificaciones, yo creo que es importante como poder primero interrogarnos sobre las implicancias de responsabilidad que tiene en los diferentes actores de una situación de ese orden. Interesante. Acá tengo una pregunta más. Dice, ¿se puede decir que el suicidio debe ser reflexionado en cuestiones éticas y morales? Es decir, reflexionar sobre el suicidio no sería caótico si se las trata en cuestiones morales. Yo diría que no solamente una... O sea, el suicidio me parece que necesariamente atraviesa dimensiones morales, éticas y políticas. Lo que sí me resulta problemático, y no solamente a mí, hay autores que han señalado esto, es cómo se ha querido hacer de ciertas morales políticas de Estado, ¿no? Haciéndolas pasar por, digamos, por leyes, pero que en el corazón del asunto hay como una perspectiva sumamente moral, que responde, por ejemplo, a cierta perspectiva religiosa y de una religión en específica. Entonces me parece que son cuestiones que necesariamente deben ser motivo de pregunta y que además creo que, y como dije recién, el valor que tienen es en mantener el estatuto de pregunta, no acelerarnos, no apresurarnos a dar respuesta, sino en ese valor de pregunta, ¿no? Por la pregunta que necesariamente late en todo este asunto, bueno, y entonces la vida vivible, ¿qué sería? ¿No? Porque hay algo que me parece que es importante también, y es que, bueno, respecto a la muerte, tenemos a lo largo también de la historia una cantidad de elucubraciones, si hay vida o no después de la muerte, cómo sería, si hay reencarnaciones, si no lo hay, el juicio final. Bueno, hay toda una gama imaginaria que nos hacemos frente a ese gran incógnito que es la vida, que es la muerte, pero me parece que a veces nos hemos ocupado mucho en imaginarnos cómo sería la muerte y nos dejamos de preguntar en la vida, que me parece que también es una pregunta válida y absolutamente necesaria. Y que allí, eso sí, hay algunos discursos que no les interesa mucho que nos hagamos ese tipo de preguntas, sino que vivamos, por supuesto, consumiendo, siguiendo ciertos ideales, casarse, tener hijos, o bueno, por lo menos eso un poco antes. Ahora uno podría decir, bueno, no casarse, no tener hijos, la vida supuestamente libre. Bueno, pero igual esos terminan siendo mandatos también, que impiden a veces hacernos las preguntas de, bueno, pero ¿qué sentido tiene la vida? Y esa es una pregunta que cada quien, yo diría, podría hacerse cargo de esa pregunta. Pasaríamos a, no sé si usted está dispuesto a recibir un par de preguntas más. Sí. Tengo todavía un par de minutos. Heidegger decía de que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todas las posibilidades.
Mm, eh, Bajo esto, ¿ve usted el suicidio como un acto trascendental, o uno de los actos más trascendentales, viendo que puedes elegir la fecha, la forma de irte, viendo que no todos pueden elegir ni la fecha ni la forma? Y bajo esto, hablando de las posibilidades, por eso lo mencionaba, Sí. uno tiene que ser responsable de las personas que hiere luego de el suicidio, posibilidad como externa por efecto y posibilidad en acto, ¿no? O en potencia. A eso me refería. Respecto a esta última parte que mencionas, lo de la responsabilidad en herir a alguien o no con el acto que uno realiza, yo creo que, a ver, y esto por ciertos testimonios que he escuchado, a veces uno se queda sintiéndose culpable por algún suicidio, y no porque el suicida haya dejado una carta diciendo me suicido porque tal persona no me quería o porque tal otra me trató mal o etcétera, ¿no? Supuestamente dándole una dirección precisa. Sino por el solo hecho de suicidarse. Entonces uno de los efectos que suele producir en las personas cercanas, ¿cuáles son? Porque no me di cuenta, debí estar ahí, y aparecen también como, esto por supuesto, un efecto retroactivo, ¿no? Como, con razón en algún momento dijo tal cosa, con razón en tal momento, ¿no? Como que misteriosamente pareciera que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo sabía hasta que ocurrió. Y entonces eso lo que produce, en la mayoría de los casos, es cierta culpabilidad, que uno puede pensar, bueno, sería una forma de generar cierto sufrimiento al supérstite, ¿no? A quien queda con vida. Sin embargo, así como hay quienes justifican no suicidarse para evitarle sufrimiento a sus seres queridos, hay quienes sí lo hacen con la fantasía de generar sufrimiento, y la verdad es que uno no sabe cuál va a ser el efecto que va a producir después. Uno ahí no... Es un acto del cual uno no recoge los efectos, ¿no? Y eso es una de las particularidades que tiene el suicidio. Y por supuesto algunos suicidios, por eso también en el libro me ocupo del estatuto de acto, que precisamente si vamos a hablar de cierta trascendencia, por eso Lacan se sirve, por ejemplo, del suicidio de Empédocles, que deja, digamos, una marca importante, bueno, ahí un poco más metaforizado con esta sandalia que encuentran, o bueno, dice la leyenda, ¿no? Que encuentran de Empédocles de haberse arrojado al Etna. Entonces me parece que la cuestión fundamental radica en que aun cuando uno cree que ha decidido la fecha, el modo, la hora y todo lo demás, recordemos que hay algunos suicidios que parecieran que, bueno, digamos, o intentos de suicidio que parecieran de los cuales necesariamente uno va a lograr el cometido, a veces uno falla. Entonces, creo que ni siquiera sabemos eso, o sea, ni siquiera sabemos sobre el momento de nuestra muerte cuando creemos haber decidido cuándo morir. Y también viceversa, por ejemplo, hay algo muy interesante, un planteo freudiano, cuando él habla de los suicidios indirectos, que, bueno, para decirlo rápidamente, él habla de ciertos accidentes, o por lo menos accidentes desde la perspectiva de cierto observador, que en realidad responden a intentos de suicidio que no fueron pensados conscientemente. Y entonces ahí vemos a Freud, digamos, como desligando la idea que normalmente se tiene del suicidio como expresión de libertad a nivel consciente, no como voluntad, y anudándolo a una tendencia inconsciente, ¿no? Entonces, digo, me parece que es engañoso cuando creemos que vamos a saber el día, la hora, la forma, el lugar
de que vamos a morir. Eso nunca lo sabemos. Interesante manera, ¿no? de explicar, de cierta manera, una colisión entre lo determinado y el libre albedrío. Uh-huh. Pasando a la última pregunta, si es que se puede, para Sí. cerrar esta mesa. Uh-huh. Sí. Para usted, ¿el suicidio amerita una legalidad? ¿Algunas formas de suicidio ameritan una legalidad? Todas, siempre y cuando no dañen a otro distinto y claro que el que se va a suicidar, ¿ameritaría una legalidad, una justificación? Yo creo que el suicidio, no sé si se trata de un asunto de legalidad. Yo lo que sí creo es que es necesario dejar de juzgarlo por adelantado. Es necesario descoagular, lo digo así, descoagular ciertos sentidos que se tienen respecto al suicidio, porque va a ser a partir de cuestionar los prejuicios que tenemos que me parece que después podemos hacer una lectura, un juicio respecto a esta acción, quizás de una forma más justa, quizás de una forma menos sesgada. Pero, como siempre lo he venido señalando, esto pensado en cada caso, ¿no? Así que, por eso me resulta problemático pensarlo como legalidad, porque entonces ahí iría en contravía de lo que he venido señalando, ¿no? De cómo debe ser pensado en el caso por caso. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación, les agradezco las preguntas. Espero que algo de lo que hablé el día de hoy los deje pensando, alguna cuestión. Y si están interesados o interesadas en mi libro, pueden escribir a un correo electrónico, que lo voy a decir ahora, es elsuicidiocomoacto@gmail.com. Y bueno, allí les puedo responder a algunas preguntas que quizás hayan quedado dando vueltas. O, bueno, si están interesados o interesadas en mi libro, ahí también les puedo dar información. Muchas gracias, profesor. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.